La oscuridad saludó al capellán Agrata cuando entró en el reclusiam. Como era tradición, las lumovelas y electrobraseros se habían extinguido. No podía haber ninguna luz hasta que la verdad fuera iluminada por la recontance. El capellán Devac y capellán Karan le esperaban en el otro extremo de la cámara, el bronce oscuro de su armadura les hacía conspirar con las sombras para que resultasen casi invisibles. Solo el brillo rojo de sus ópticas regaló su posición en el púlpito. Las botas blindadas de Agrata resonaban en el suelo de adoquines cuando se unió a ellos. Llegas tarde, Devac era el mayor de la trifecta. La edad había arrancado todo rastro de humanidad de su voz. Me consagro a mi espada. Por respeto, Agrata mantuvo su molestia fuera de su tono. No había ninguna jerarquía formal dentro de los oradores de la muerte. Eran tres, y siempre serían tres. Cada uno era tan importante como otro. Sin embargo, era difícil no sentir una medida de deferencia a Devac. ¿Estás preparado?, preguntó Karan, con la voz cargada de una potencia salvaje, como una poderosa marea estrellándose contra una pared de roca. Lo estoy. Entonces vamos a empezar. En la instrucción de Devac, los tres capellanes llegaron al atril donde Devac colocó un recipiente de bronce, separó los restos mortales cenicientos del caído de la sexta compañía para recuperar una lumovela. Muerte honorable, Devac comenzó la recontance, retorciendo la base de la vela hasta que la punta desató una llama. Sus obras serán contadas, continuó Karan, encendiendo otra lumovela. Agrata encendió su vela y terminó el catecismo. Su nombre será recordado. Enrolló la cadena de su rosarios alrededor de su mano y apretó el puño. Es con mi tristeza mi honor iniciar el recuento del hermano capitán Hanu Marut, señor de la guerra de la sexta compañía, herido de muerte en el sistema Sargación, luchando contra las fuerzas del archienemigo. Contra los hijos de la plaga de Empyrean. Agrata hizo una pausa. Había relatado los hechos de los ejecutores caídos durante casi un siglo. Se había hablado de las verdades de cientos de héroes del capítulo que habían sido reclamados por la batalla. Pero hasta ahora, nunca había hablado de la historia de un guerrero que todavía tenía que morir. El capitán Corin nos extraerá una vez que nuestra misión se haya completado. Marut tuvo que gritar mucho para hacerse oír por encima del estruendo de la caída de la cápsula de desembarco, que les empujaba hacia la superficie de Belbasa. ¿Y si los cuervos no pueden llegar a nosotros?, preguntó el sargento Rudra. La mano derecha de Marut, una hacha bellamente labrada, descansaba en su regazo. Entonces recordaban nuestros nombres. Marut sonrió, aunque su rostro no mostraba ningún sentido del humor. La respuesta de Rudra se perdió en una cacofonía de ruidos cuando la cápsula de desembarco se estrelló a través del techo en forma de cúpula del palacio central de Belbasa. Un instante después, sus pétalos de ferrita golpearon el suelo, vomitando la fuerza de ataque de los ejecutores en el palacio. Marut fue el primero en salir, escupiendo una serie de maldiciones, las largas trenzas de su pelo azotando libremente mientras desgarraba con sus hachas gemelas a través de los cuerpos de los enemigos. Sus cabezas o sus vidas. Por el emperador, mataremos a todos. Marut bramó el grito de guerra de la sexta compañía y se lanzó hacia adelante, dividiendo un descomunal mutante desde la ingle a hombro que bloqueaba el pasillo. El palacio había sido una vez la joya del sector, un edificio multifacético construido para mostrar la riqueza de las clases dominantes de Belbasa. Ahora, era una construcción que mostraba el beso de la plaga, una arquitectura enferma de la que goteaba icor y veneno. Pilares de pústulas brotaron del suelo de mármol, que latía bajo sus pies con gruesas venas de carne translúcida. Lebeo Sakar reposaba encima de un trono de miserables balbuceantes, grasos e hinchados sacos de carne que habían sido una vez humanos, se transformaron por el tacto de Nurgle. Intrusos. La voz de Lebeos era como melaza caliente que burbujeaba en su garganta. Vapor y icor goteaba de sus fauces rebosantes de mucosa, disolviendo porciones de su bulboso torso. Fragmentos de una corroída servoarmadura tachonaban los pliegues de su hinchado cadáver. Enterrada bajo una maraña de tensa carne, una hombrera esquilada seguía mostrando los colores distintivos de la Guardia de la Muerte.
Flanqueado por Rudra y su equipo de asalto, Marut tajaba su camino hasta una serie de escaleras, empapadas en sangre derramada que conducían hasta Lebeos. Sus hachas gemelas se bañaban en la pútrida inmundicia cuando esculpió a los guerreros de la Guardia de la Muerte. Labia Sakr, he venido por tu cabeza, gruñó Marut mientras se acercaba a su presa. Lebeos gorgoteó de risa, envió un viscoso fluido salido de sus pulmones como una flema, disolvió a un par de sus encorvados asistentes. Una ironía pues, creo que me tomaré la tuya marina espacial. El guardia de la muerte se levantó de su trono de carne, convulsionándose cuando un flujo de bilis brotó de su boca para engullir a los ejecutores. Marut cogió uno de los mutantes más grandes cercanos a él, amparándose detrás de su forma bulbosa. A su derecha, los hermanos Chaten y Datta murieron cuando el corrosivo vómito se los comió a través de la ceramita de su armadura, licuando su carne. Rudra, guarda mi espalda. Su cabeza es mía. Marut dejó caer el mutante disolviéndose y se encaró a Lebeos. El guardia de la muerte cubría los flancos de Marut con dos largas cuchillas de afilado hueso que brotaron a partir de la carne de sus antebrazos. Marut gruñó mientras Lebeos desvió un golpe tras otro. El guardia de la muerte era más rápido de lo que tenía derecho a ser. Marut podía sentir cómo disminuía su velocidad, cómo los brazos se agotaban por el esfuerzo, como la niebla de la pestilencia que rodeaba a Lebeos chupaba la vitalidad de sus huesos. No tenía mucho tiempo. Rugiendo de frustración, Marut sacrificó su defensa para cortar el antebrazo derecho de Lebeos y enterrar el hacha en la carne del hombro opuesto. Si las heridas preocuparon a Lebeos, no lo demostró. El ejecutor se estremeció, ahogando un grito cuando una de las cuchillas de hueso atravesó su armadura hasta las costillas. Dejando caer sus armas, Marut se agarró a uno de los segmentos de armadura en el pecho de Lebeos. Sintiendo el último latido de su corazón primario, Marut se ensartó aún más en la cuchilla de hueso, empalándose a sí mismo hasta que su cara estuvo a un escaso palmo de Lebeos. Tuvo que luchar para mantenerse consciente cuando el nocivo aliento del guardia de la muerte impregnó su piel. Un hedor fétido con un regusto a cobre y decadencia arruinó los sentidos olfativos de Marut, empezaron a sangrar sus fosas nasales. Tu cabeza o mi vida, Marut dibujó con un trozo de alambre monomolecular de su avambrazo un bucle sobre la cabeza de Lebeos, lo dejó caer hasta su cuello y con un tirón, separó la misma del guardia de la muerte, decapitándolo. Hermano Capitán Hanu Marut, señor de la guerra, de la sexta compañía, herido de muerte en Belbasa, concluyó Agrata. Capitán Corin de la Guardia del Cuervo, se compromete a este juramento y confirma esta historia, dijo Karan. Entonces este relato se registrará como la verdad, Devak terminó, colocando su mano cada uno sobre cada una de sus velas, y a la vez extinguiéndolas. La oscuridad reinó por un momento antes de que las puertas del Reclusiam mostraran de golpe terreno abierto, bañando la cámara en la dura luz desde el puente del Castagión. Una sola figura sin armadura cruzó el umbral y se arrodilló. He venido a morir, oradores de la muerte. La voz del capitán Marut retumbó en la cámara, que resonaban como truenos contra las paredes abovedadas cuando las puertas se cerraron detrás de él. Iluminación. Agrata gritó la orden y se dirigió hacia el capitán. Sobre él, una bandada de Saber Quarrobins bajaban flotando de las vigas de la cámara a la luz del brasero central. Una unión morbosa de la oscura tecnología y la mortandad infantil, los querubines actuaban como asistentes a los oradores de la muerte. Cualquier belleza de los niños, que una vez hubieran poseído, se vio ensombrecida por las calaveras distendidas, de negra obsidiana posada entre sus hombros, en claro homenaje a los cascos con un cráneo por cara usados por sus amos y los misteriosos chasquidos de las mecánicas alas que los mantenían en alto. Agrata se detuvo a un brazo de distancia de Marut. El capitán fue herido de gravedad, el lado derecho de su torso se mostraba marcado por un oscuro y palpitante moretón que se extendía desde las costillas hasta por encima del hombro y la cara. Su brazo izquierdo colgaba a su lado y sus ojos eran charcos de un color amarillo canceroso. Agrata gruñó, horrorizado por el hedor de la enfermedad que estaba consumiendo a Marut. Casi podía saborear la enfermedad arruinando las entrañas de su capitán. El portavoz de la muerte sacó su Crucius, chasqueando al pulsar el icono de activación para enviar un parpadeo de carga de arco a lo largo de su cabeza con forma de hacha.
Agrata levantó el arma y vaciló. Si tú no me matas, dijo Marut, Chandak o Prasad lo hará. Ellos lucharán por el liderazgo de la compañía y voy a perder. Esa no es la forma de hacer las cosas, capitán, dijo Agrata. Tal vez sería lo mejor. No están listos aún, gruñó Marut. Sus ojos brillaban con una fuerza que contrastaba con la debilidad de su cuerpo. Los cazatalentos no encontrarán la gloria en su cargo. Un hacha no puede matar si no hay nadie para blandirla. Vosotros tres, los oradores de la muerte, los guiaréis hasta otra prueba, para que muestren si son dignos. Es nuestro deber. No me des lecciones de deber, capellán. No he venido aquí para un sermón. Haz lo que te ordeno y mátame. La saliva salpicando la boca de Marut cuando se puso en pie. Hazlo. Mátame. Agrata pasó con un hábil gesto el Crucius a través del cuello de Marut, girando con el movimiento, de modo que oyó, más que vio, la caída del decapitado cuerpo del capitán al suelo. Envainando su arma, Agrata se volvió para mirar hacia abajo el cadáver de Marut. Se quedó un momento, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba, calmando sus corazones, venciendo la aguda protesta por el peso de sus acciones. El emperador llama, mi hacha obedece. Susurrando el rito de la ejecución, Agrata sacó un frasco incendiario de un compartimento en su muslo y lo estrelló sobre los restos del capitán, viendo cómo la llama blanca lavaba a su señor de la guerra. Agachándose, el orador de la muerte cogió un puñado de las cenizas de Marut. Muerte honorable. Tus obras han sido contados, tu nombre recordado.